Buenas tardes, mi nombre es Kevin David González Montoya, soy de la carrera de Ingeniería de Alimentos, del curso A2, y junto a mi compañera Nayeli Martínez, le vamos a hablar sobre el tema, el rol del cambio climático en la extinción de las especies. Como primer punto tenemos un compromiso con el futuro. El cambio climático es uno de los desafíos más críticos que enfrenta la biodiversidad en el siglo XXI. A medida que las temperaturas globales aumentan, los ecosistemas experimentan alteraciones significativas que afectan a la especie de forma impredecible, como las producciones científicas indican que un número considerable de especies podrían desaparecer en las próximas décadas, así contribuyendo a lo que algunos expertos denominan la sexta extinción masiva. A diferencia de las intenciones anteriores, esta es impulsada por factores antropogénicos, siendo el cambio climático uno de los principales motores de estas desapariciones. El propósito de este análisis es examinar cómo el cambio climático acelera la extinción de especies y analizar ejemplos representativos de esta crisis ambiental. Como segundo punto, tenemos impacto del cambio climático en la biodiversidad. Tenemos como primer punto a la alteración directa. El cambio climático afecta directamente al hábitat y ecosistema, modificando así las condiciones de vida de las especies, ya que así, por algunos este motivo del cambio climático, algunas especies tienen que cambiar su hábito de vivir y todo eso. Como segundo punto también tenemos el impacto indirecto. Las relaciones independientemente entre especies se ven alteradas, afectando las cadenas alimentarias y los ciclos ecológicos. Como tercer punto, consecuencia a largo plazo. La pérdida de la biodiversidad amenaza la estabilidad de los ecosistemas y los servicios que proporcionan a la humanidad. Vamos a hablar sobre lo que es una fragmentación del paisaje y riesgos de extinción. La migración hacia las nuevas áreas que han sido históricamente una estrategia de adaptación para la especie, ahora es mucho más difícil debido a la fragmentación del paisaje, producto tanto de la acción humana como los fenómenos climáticos. La barrera física como las ciudades, carreteras y áreas agrícolas que limitan las posibilidades de desplazamiento de las especies. Esta incapacitan para encontrar hábitats nuevos, adecuados o para hacerlo a tiempo, contribuyendo así directamente al riesgo de la intención. Tenemos otro elemento crucial, que es la desincronización de los ciclos naturales. La variación en los ciclos estacionales, como la variación anticipada de la primavera o temporadas de invierno más calurosas, está modificando la alteración entre las especies y su ambiente. Por ejemplo, la planta tiene la capacidad de florecer más temprano de lo normal, lo que repercute en otras especies que requieren que de ellas para su alimentación o reproducción. Este fenómeno impacta no únicamente en la biodiversidad, sino también en los servicios ecosistémicos vitales para la humanidad, tales como la polinización, la fertilidad del suelo y la regulación de plagas. Como último punto tenemos nuestro planeta, nuestra responsabilidad. Adicionalmente, el cambio climático está agravando el deterioro de ecosistemas fundamentales como los bosques y los mares. El calentamiento global y la acidificación de los mares están impactando la integridad de los ecosistemas, tanto como marinos como terrestres. Este procedimiento impacta de manera adversa en la biodiversidad al introducir el crecimiento de las especies que requieren un delicado equilibrio ecológico para los ecosistemas terrestres, los incendios forestales, la sequía. Esto ha entendido la disminución de la habilidad de regeneración de la zona impactada y así agravando la pérdida de especies. A continuación, va a hablar mi compañera Nayeli sobre más detalles de esto y los ejemplos que podemos encontrar sobre la pérdida de especies. Gracias. Buenas, ingeniero. Soy Nayeli Martínez y le voy a explicar sobre el cambio climático, la extinción de especies. El cambio climático está desempeñando un papel fundamental en la extinción acelerada de especies y las proyecciones para el futuro no son alentadoras. Las alteraciones en los hábitats naturales, la pérdida de sincronía entre especies interdependientes y los cambios drásticos en los ecosistemas son algunos de los factores que impulsan esta tendencia. Sin una intervención urgente y coordinada a nivel global, es probable que muchas especies desaparezcan, lo que no solo afecta a la
biodiversidad, sino que también afecta los servicios ecosistemáticos esenciales para la humanidad, como la polinización y producción de alimentos. Es crucial adoptar políticas más estrictas para mitigar los efectos del cambio climático y proteger los ecosistemas antes de que el daño sea irreversible. La colaboración entre gobiernos, organizadores internacionales y la sociedad civil es esencial para revertir esta situación y asegurar la perseveración de la biodiversidad para la generación. Arrecifes de coral, peligro, blanqueamiento de corales, impacto a la gran barrera coral y amenaza a la biodiversidad marina. Blanqueamiento de corales. El aumento de la temperatura del agua provoca el fenómeno conocido como blanqueamiento de corales, donde estos expulsan las algas simbióticas que les proporcionan nutrientes. Impacto a la gran barrera de coral. En Australia, los episodios de ablancamiento masivo han reducido significativamente a la cobertura coralina. Amenaza de la biodiversidad marina. La pérdida de corales afecta a numerosas especies que dependen de estos ecosistemas para su supervivencia. Am- Crisis de los polinizadores. Reducción de hábitats, alteración de protones estacionales y riesgos de extinción. Reducción de hábitats. Los cambios climáticos han alterado los hábitats naturales de abejas y abejorros, reduciendo su área de prosperidad. Alteración de protones estacional. Los cambios en los protones climáticos afectan a la capacidad de los polinizadores para sincronizarse con la floración de plantas. Riesgo de extinción. Riesgo de extinción. Un estudio de la Universidad de Maryland advierte que varias especies de abejorros en el Atlántico medios de los Estados Unidos están en peligro de extinción. Amenaza a la seguridad alimentaria, dependencia de polinizadores, impacto en la agricultura y riesgo para la seguridad alimentaria. Dependencia de polinizadores, muchas plantas dependen de polinizadores como abeja y abejorro para su reproducción. En la agricultura, la disminución de polinizadores amenaza directamente a la producción agrícola. Riesgo para la seguridad alimentaria. La pérdida de biodiversidad de polinizadores pone en riesgo a la seguridad global. Crisis en las regiones polares. Derretimiento del hielo marino, reducción del hábitat, dificultades para la caza y riesgo de extinción. El derretimiento del hielo marino, el calentamiento global provoca el derretimiento marino en las regiones polares. Reducción del hábitat. La pérdida del hielo marino reduce el hábitat natural de especies como el oso polar. Dificultades para la caza. Los osos polares enfrentan mayores dificultades para cazar y acceder a sus alimentos. Riesgo de extinción. Se predice que el oso polar podrá extinguirse en un en estado salvaje para finales de este siglo si continúa esta tendencia. Desincronación entre las especies, alteración de ciclo de vida, floración prematura y colapso reproductivo. Alteración de ciclos de vida. Los cambios en las temperaturas estacionales han alterado los ciclos de vida en especies interdependientes. Floración prematura. En algunas regiones las plantas florecen antes que los insectos estén para polinizar. Colapso reproductivo. La desincronación genera un colapso en la reproducción de ambas especies afectadas. Impacto global, impacto global en la biodiversidad. Especies en peligro, aproximadamente 1 millón. Áreas más afectadas, bosques tropicales y zonas húmedas. Principales causas, fenómenos meteorológicos extremos y aumentos de temperatura. Fuentes de datos, lista roja de especies amenazadas. Urgencia de acción global. Políticas estrictas, colaboración internacional y protección de ecosistemas. Políticas estrictas. Adopción de políticas más estrictas para mitigar los efectos del cambio climático. Colaboración internacional. Cooperación entre gobiernos, organizadores internacionales y sociedad civil. Protección de ecosistemas. Medidas urgentes para proteger los ecosistemas antes que el daño sea irreversible. Y por último, preservación para el futuro. Mitigación del cambio climático.
conservación de la biodiversidad y educación y concienciación, mitigación del cambio climático, implementación de estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el calentamiento global, conservación de la biodiversidad, esfuerzos coordinados para proteger y restaurar hábitos críticos y especies amenazadas. Fomento, educación y concienciación, fomento a la conciencia pública sobre la importancia de la biodiversidad y las acciones individuales para su preservación. Gracias.